¿ya? Entonces, fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Aquí, denme un segundito, por favor. Ya, entonces, ahora sí, avancemos un poquito, ¿eh? Entonces, ojo, cuando quedan estas órdenes, entonces, sin, ¿no es cierto? Sin activarse, o a su vez sin liquidarse, ¿no es cierto? Sí, que ya les saquen stop loss, pues de ahí se dice que tenemos una tendencia, perdón, una liquidez en la parte inferior, ¿sí? Fíjense en ustedes. Y aquí, si ustedes se fijan, miren, viene, viene y viene acá lo mismo, miren, ¿ya? Entonces está haciendo lo mismo, porque por ejemplo aquí a Hernán dejó aquí, Walter dejó aquí, ¿y qué más? Y yo puse acá otra. Janet dejó aquí, Walter aquí, Hernán aquí y yo acá. ¿No es cierto? Ahora Walter aquí, Hernán acá, Janet acá y yo lo dejé aquí. ¿Qué es lo que pasó? Que en estos puntos, ¿no es cierto? Tampoco ha venido el precio a qué, ni a activar ninguna de estas órdenes, ni tampoco ha venido a liquidarlas. Entonces, nuevamente me está dejando liquidez direccional, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? O tendencial, porque aquí sería una liquidez direccional hacia la alza o tendencial hacia la alza, ¿no? Y aquí sería una liquidez direccional, ¿no es cierto? Hacia la baja o una liquidez tendencial a la baja, ¿no es cierto? Pequeñita. Pues, ¿qué significa? Que cuando aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? Estos puntos, entonces me está dejando la liquidez, me está dejando órdenes, ¿ya? Órdenes pendientes. Las órdenes pendientes, ¿no es cierto?, son la famosa liquidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ahí un montón, pero un montón de qué? De dinero, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Aquí dejó Hernán 100 millones de dólares. Aquí dejó Walter 500 millones de dólares. Aquí dejó Janet 1.000 o 2.000 millones de dólares puestos en orden, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y acá viene y siguen dejando, miren, siguen dejando órdenes, miren, por miles de millones de dólares. Entonces no son solo cientos. Recuerden que el mercado, ¿no es cierto?, de Forex, estamos trabajando con 5,8 trillones de dólares por día. Entonces, quiere decir que es una cantidad inmensa, pero inmensa, inmensa, inmensa de qué? De dinero que se están jugando, ¿no es cierto? Los bancos primarios, bancos secundarios, fondos de inversión, bancos centrales, ¿no es cierto? Compañías súper grandes, ¿sí? Estados, ¿no es cierto? Entonces tengan en cuenta de que aquí se van dejando, pero muchas órdenes pendientes. Por ejemplo, en la parte superior no tendríamos quiénes, no tendríamos órdenes pendientes desde aquí hasta acá, miren. Permítanme borrarlo. Pues, por ejemplo, fíjense, si nosotros tomamos de este punto hasta este punto, no quedarían órdenes pendientes, porque fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Viene acá, Hernán deja aquí, Walter deja acá, Janet deja acá y yo dejo acá. Miren cómo el precio viene, ¿no es cierto? Desde este punto, ¡pum! Y nos liquida y se baja de nuevo, miren. ¿Sí? Entonces ya no hay órdenes pendientes aquí, entonces ya no está dejando esas órdenes pendientes, mire. Lo mismo sucede acá, Janet aquí, Hernán acá, Walter acá, yo acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Viene el precio y pum, otra vez nos liquida, mire. Lo mismo sucede acá, Walter, Hernán, Janet y yo, mire. Vienen acá, ¿qué pasó? Viene el precio, ¿no es cierto? Y pum, liquida otra vez, mire. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? Que estas órdenes, ¿no es cierto? Que tenemos aquí, que teníamos hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Fueron liquidadas. ¿Por qué? Porque el precio viene y les liquida o les activa, ¿no es cierto? De pronto alguien vino por acá, ¿no es cierto? Dejó aquí una orden y solo vino y le activó y se fue, mire, paz. Pero entonces, esa es la famosa liquidez, ¿ya? Entonces, si ustedes se preguntan qué es una liquidez,
Son las órdenes que están pendientes en el mercado, ¿ya? Entonces, ese es el dinerito que queda ahí pendiente. Entonces, eso tienen que ustedes mirarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora si es que estamos en una tendencia bajista, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes cómo estamos en una tendencia bajista en el ejemplo 2. Aquí, miren. Entonces, tenemos una tendencia bajista, entonces nosotros vamos a mirarle, ¿no es cierto? ¿Dónde está la liquidez? Entonces, si ustedes se fijan, ahora la liquidez está en la parte superior. ¿Qué significa, no es cierto? Si ustedes se fijan, miren acá. Yo tengo aquí este punto, ¿no es cierto? Tengo este punto también de acá, tengo este punto de acá, tengo este punto de acá. Entonces, Janet puso aquí una orden, Hernán otra, Walter otra y otra. Nunca se activaron, ni tampoco se liquidaron. Están pendientes, miren. Janet, Walter, mi persona y Hernán. Mi persona, Walter, Hernán y Janet. Miren, Hernán, Janet, Walter y mi persona. Fíjense en ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Que estas órdenes nunca, en cambio, fueron, ¿qué? Activadas, ¿no es cierto? O sea, quedaron ahí pendientes. Entonces, ahora tenemos liquidez direccional hacia abajo, miren. ¿Sí? Una tendencia bajista. Pero, ¿qué pasa con estas? Miren, aquí, en este punto. Si yo pongo una orden aquí, Walter acá, Janet acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Vino el precio y pum, me sacó aquí, mire. ¿Ya? Lo mismo sucede. Vino acá Hernán, vino Walter, vino Janet. ¿Qué pasó el precio? Pum, vino por acá y nos liquidó. Lo mismo acá, Janet, Hernán, Héctor, y Walter. Pum, vino otra vez, nos liquida, mire. Si se fijan entonces que cuando tenemos una tendencia alcista, ¿no es cierto? La liquidez direccional es en la parte inferior. Fíjense ustedes, o sea, aquí hay platita. ¿Qué significa, no es cierto? Que aquí hay órdenes pendientes, ¿ya? Mientras que en la parte, ¿no es cierto?, de una tendencia bajista, si ustedes se fijan, ¿ahora qué? La liquidez va a estar en la parte superior. Miren, aquí hay órdenes pendientes, por lo tanto, aquí hay dinero. ¿Sí? Entonces, fíjense en ahí. Entonces, denme un segundito, por favor, ¿ya? Un minutito.